Una verdadera transición, es un cambio en vía democrática que nosotros estamos impulsando y es lo que buscamos, el beneficio de la ciudadanía en pro de las libertades ciudadanas, en pro del respeto a los derechos y de la democracia. Son ya las 8:35 minutos. Abogado, usted menciona que están apoyando también el gobierno de Lenín Moreno. ¿Este apoyo es crítico o no? ¿Qué decir ante la situación económica y las medidas que se han tomado? Algunos sectores mencionan que 6 meses ya es tiempo suficiente para que se vean resultados a corto plazo. Bueno, efectivamente ese es el comentario de algunos sectores, pero debemos entender que esto es como les dije hace un momento, una transición. Esto es un proceso y los procesos no se decretan, los procesos no son sucesos. Entonces, ese proceso de transición hay que vivirla y la estamos viviendo. ¿Por qué? Porque implica cambios y reformas legales, modificaciones en el aparato productivo, modificaciones también en el sistema de educación. Pero hay varios síntomas bastante positivos del gobierno del presidente Moreno que indican que efectivamente existe una intención y la voluntad política de poder caminar hacia la reactivación de la economía, desde el momento de su posesión inclusive, con la implementación de la política de la austeridad pública. La reducción de salarios, se redujeron y no se renovaron ciertos contratos, porque eso generó un ahorro a nivel del sector público. La declaratoria de que, por ejemplo, por primera vez, después de 17 años de dolarizado el país, va a haber una reducción del presupuesto en $2.200 millones. Eso nunca ha pasado. Eso también es un gran recorte de gasto público. Es decir, son muchas cosas que indican que el gobierno del presidente Moreno va alineado con la reactivación económica del país. Incluso, mire usted, dentro de la consulta popular está la pregunta para eliminar la ley de plusvalía, que eso fue un error lastimosamente, y con la consulta popular lo que se busca es poder corregir ese error, no hay por qué satanizar la rectificación de los errores. El gobierno anterior se equivocó en eso lastimosamente. Ellos satanizaron la corrección, quisieron mostrarse que eran perfectos en la toma de decisiones y nunca podían admitir un error, menos aún la rectificación del mismo. No hay por qué satanizarlo, creo que es lo correcto. Esa ley de plusvalía que generó tanto daño en la economía y en la industria de la construcción, deprimió la industria de la construcción, hizo que se pierdan 100.000 plazas de trabajo. Buscamos con la consulta popular, obviamente, poder recomponer eso de ahí, poder generar nuevamente esas plazas de trabajo perdidas y poder reactivar el sector de la construcción. 8 de la mañana, 37 minutos. El diálogo es con el abogado Antonio García, director cantonal del colectivo Democracia Sí. En esta consulta y referéndum tiene preguntas polémicas también. La número 3, que tiene que ver con el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. ¿Ustedes pueden explicar también si estaban conformes o no con el trabajo que ha hecho el Quinto Poder? Definitivamente no. O sea, la posición nuestra es que ese consejo lastimosamente ha sido un engaño y una farsa para la ciudadanía. Debemos tener claro que ese Consejo de Participación Ciudadana es el poder, es el consejo, es el organismo encargado de designar a todos los organismos de control y de fiscalización del Estado. Hablamos de la superintendencia, que son organismos de control, Contraloría, etcétera, Procuraduría, etcétera. ¿Cómo podemos nosotros decir que se ha hecho un buen trabajo cuando estas autoridades han sido nombradas no por méritos en realidad, sino por concursos amañados? Porque eso a todas luces fue así. Tan es así que mire usted que todas las autoridades de control fueron designadas y correspondían o estaban incluidos dentro de una misma fuerza política. Entonces no, definitivamente creemos que es muy oportuno y es sobre todo necesario para el momento político que vive el país esa pregunta respecto a la conformación del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Los mecanismos de designación de los nuevos miembros, tanto los provisionales que plantea la consulta como los definitivos, tienen que manejarse dentro de un marco de un amplio acuerdo a nivel nacional. Y obviamente así se lo va a hacer, puesto que los provisionales van a ser nombrados de ternas que tienen que ser designadas escogidas por la Asamblea Nacional, que obviamente está conformada por representantes de sectores amplios de todo el país, y los definitivos en base a ternas que también deberían ser consensuadas ampliamente en un debate ciudadano con la inclusión de sectores políticos, con actores sociales, etcétera, y escogidos como debe de ser democráticamente en la voz del pueblo a través de elecciones democráticas. Abogado, lo hemos escuchado al líder máximo de Democracia Sí, Gustavo Larrea, decir que esta consulta permitirá volver al espíritu de Montecristi. ¿Por qué? ¿Qué les hace pensar esto? Miren, de ese espíritu constitucionalista que impulsaba Montecristi iba muy de acuerdo también muy alineado con el tema del recambio
generacional y la formación e impulso de nuevos liderazgos. Entonces, si estamos hablando, y acuérdese muy bien usted, el discurso en la coyuntura política del año 2006, se quería acabar con el caudillismo en los movimientos políticos. Ahora, ¿qué resulta? Con el tema de la reelección indefinida, no solamente que se quería que exista caudillismo en los partidos políticos, sino en el país, que exista un dueño del país, o que pudieran existir dueños del país, perennizados en los cargos públicos. Entonces, lo que se busca justamente es volver ese espíritu constitucionalista de Montecristi, como usted muy bien lo dice, que impulsaba el recambio y la formación de nuevos liderazgos, y obviamente eso se contrapone con una pregunta, con una figura de reelección indefinida. Son ya las 8:40 minutos. Abogado, ¿considera usted que de alguna manera estos audios filtrados en donde se escucha a Eduardo Mangas hacer varias revelaciones, el exsecretario de la Presidencia, puede afectar de alguna manera la credibilidad del mandatario, toda vez que allí se habla mucho del tema de los diálogos, vamos a escucharlos, pero nosotros no vamos a ceder, dice Mangas? ¿Puede afectar de alguna manera la credibilidad del plan de gobierno, la forma de gobernar que lleva adelante? Y más allá de lo que pueda manifestar un funcionario, yo creo que los hechos y los hechos concretos en realidad son los que hablan, las actuaciones son las que hablan y las que pueden de una u otra manera demostrar cuál es la verdadera intención del presidente Moreno y de su gobierno. Creo que si bien es cierto, las declaraciones vertidas en esos audios son responsabilidad del funcionario que las emite, pensamos también que ha sido la actitud más madura en lo político al haber dado un paso a un costado y que ellos se defiendan, que él se defienda en las instancias pertinentes, pero fuera del sector público. Porque hacerlo adentro afecta a la institucionalidad del país, afecta al gobierno. Pero por ejemplo, para el movimiento Creo, la renuncia de él es una pequeña victoria, dicen ellos. Sin embargo, también recalcan que esto no debe quedar allí, que la Fiscalía debe responder ante esta denuncia que días atrás también presentaron para que Mangas dé explicaciones en torno a estas declaraciones. Pero por supuesto, pero eso ahí tienen que manejar las instancias como exfuncionario, como ciudadano, como lo estoy diciendo, fuera del sector público, se tiene que manejar eso en las instancias judiciales o administrativas pertinentes. Eso de ahí ya no le compete al gobierno. Y tan es así que no interfiere en realidad con la coyuntura y con este cauce democrático que estamos teniendo actualmente en este momento político, que con el señor Mangas o sin el señor Mangas, la consulta va porque va igual. La intención del presidente de Lenín Moreno de dar apertura para dialogar y avanzar en el sector productivo va porque va. Entonces esa es una circunstancia, como dije en su momento en alguna entrevista secundaria, el tema y se tiene que resolver obviamente como lo estoy manifestando en las instancias pertinentes, pero la preocupación principal del país en este momento debe ser agrupar esfuerzos para poder participar, informarnos en la consulta popular, y esa consulta popular tiene que ganarse sí o sí para poder restituir el cauce democrático del país. 8 de la mañana, 43 minutos, sigue el diálogo con el abogado Antonio García, director cantonal del colectivo Democracia Sí. Ahora, ustedes no tienen al momento ninguna representación en el actual gobierno, peor en la Asamblea u otras entidades. Sin embargo, Democracia Sí está dispuesto a dar gobernabilidad al presidente Lenín Moreno, más aún cuando me escuchaba a Gustavo Larrea decir que hay que descorreizar, hay que erradicar la prepotencia, la persecución. ¿Qué implica todas estas declaraciones que a lo largo de este tiempo lo hemos escuchado? Pero por supuesto, porque ese es uno de los objetivos fundamentales, pues poder desterrar del sistema político, el sistema público, ese correísmo, ese aparataje tan perverso que nos generó durante tantos años tanto daño. Entonces, efectivamente nosotros apoyamos el gobierno del presidente Moreno. Creemos que la gobernabilidad no se basa en mayorías, no se gobierna únicamente estando siempre en mayoría, se puede gobernar también en minoría, se puede gobernar haciendo alianzas, se puede gobernar con nuevos acuerdos, y el momento político actual lo que requiere justamente es que tengamos una clase política madura, que entienda que necesitamos un amplio acuerdo a nivel nacional, a nivel político, para poder lograr los objetivos nacionales. Los objetivos nacionales básicamente es poder, como le dije al inicio, volver a ese Estado de Derecho, volver a ese Estado de respeto a las garantías y a las libertades ciudadanas. ¿Cómo hacer entender al pueblo ecuatoriano que dice que el presidente está combatiendo la corrupción al mismo tiempo, también, y aún continúa con exfuncionarios del anterior gobierno? Entonces, como que no compagina, la gente no entiende, está gobernando con los mismos de siempre, es el continuismo, pero solo él es
presidente electo. Entonces, ¿cómo explicar a un pueblo, y ustedes que están más de cerca del mandatario deben de conocer? Bueno, las decisiones del presidente Moreno son únicas y exclusivamente del presidente Moreno. Más allá de eso, hay síntomas que se transmiten a través de eventos que están sucediendo que nos dan un buen mensaje. La pelea, la lucha contra la corrupción que ha implementado el presidente Moreno se la ha visto desde el día 1. Tenemos, por ejemplo, los casos que se llevan en fiscalía, temas de Odebrecht y otras instancias judiciales también, otros casos importantes que se están manejando y que están develando, obviamente, que había manejos cuestionables, por no decir irregulares, que están tratando de ser, o se están manejando para buscar un juzgamiento y establecimiento de responsabilidades en instancias pertinentes. Luego, en el tema de los funcionarios que pertenezcan al equipo del presidente Moreno, como les digo, es una decisión totalmente de responsabilidad del señor presidente. Nosotros nos mantenemos al margen en ese sentido. Nuestro único interés es que se mantenga la gobernabilidad y que el apoyo al presidente Lenín Moreno se continúe multiplicando, como de hecho está ocurriendo en las últimas semanas. Llegamos ya a las 8:46 conversando con el abogado Antonio García, director cantonal del colectivo Democracia. Y ahora, ¿cuál será el estilo que ustedes manejarán en esta campaña electoral que arrancará el 3 de enero, toda vez que ustedes no se inscribieron ante el CNE porque todavía no gozan con esa personería jurídica, pero están trabajando en ello? Bueno, nosotros vamos a continuar trabajando en la misma manera que lo hemos venido haciendo. ¿Y cómo se van a financiar, sobre todo? Bueno, tenemos gente que apoya, tenemos gente empresaria dentro del grupo también. Como les decía al inicio, para nadie es, mejor dicho, no se puede negar en este momento que somos una fuerza política, más allá de que no tengamos una inscripción por el momento. Estamos trabajando en el tema de recolección de firmas todavía y del proceso de legalización de la estructura. Sin embargo, hay algunos temas importantes, algunos eventos importantes que han ocurrido en las últimas semanas y que mandan mensajes políticos importantes. Por ejemplo, tuvimos hace 3 semanas nuestra tercera convención nacional, en donde tuvimos más de 2.500 delegados de todos los rincones del país discutiendo responsablemente en mesas de trabajo el proyecto de Democracia Sí, que es el Ecuador 2030. Discutimos cómo queremos que sea la educación del futuro, la educación básica vinculada con la producción y la generación de valores, cómo queremos que sean las universidades del futuro, cómo queremos que sea la vialidad del futuro, la salud pública, la seguridad social, la seguridad ciudadana, cómo queremos que sea nuestra relación con la naturaleza y, en fin, discutido eso responsablemente como organización política, haciendo conversatorios. Tuvimos también una movilización hace 3 semanas, en Quito, en donde pudimos agrupar a cerca de 10.000 adherentes permanentes del movimiento Democracia Sí. Nos dirigimos a Carondelet para decirle al presidente Moreno: aquí estamos apoyando su proyecto político, estamos apoyando el sí en la consulta, y también mandamos un mensaje al Consejo Nacional Electoral diciendo que esa organización política que por quién sabe qué motivo no se quiso reconocer hace un año, está todavía activa, se mantiene trabajando, es una estructura robusta con presencia a nivel nacional, y es innegable en este momento esa situación para cualquiera de las personas que están involucradas en política del país. 8:48. El diálogo es con el abogado Antonio García, director cantonal del colectivo Democracia Sí, frente a los problemas internos que tiene Alianza País, en el cual está inmerso también el actual mandatario Lenín Moreno. Democracia Sí podría ser la casa para que el presidente se afilie a esta agenda política y abandone Alianza País. ¿Habría esa posibilidad? ¿Han analizado ustedes? Por la amistad mismo que tiene, en este caso, se ha dicho tener Gustavo Larrea con el actual mandatario. Mire, los problemas de las organizaciones políticas, los problemas internos de las organizaciones políticas corresponden resolverlo, obviamente, a las propias organizaciones, a las internas. Creemos que los problemas que tiene el país se han generado básicamente por el modelo de Estado que se trató de implementar en el gobierno anterior. Pero Democracia sí daría ese espacio al presidente. Pero la Democracia Sí es un movimiento totalmente abierto e inclusivo. Nosotros tenemos espacio para todos y cada uno de los ecuatorianos que quieran sumar. Si recordamos, por ejemplo, un cambio democrático. Si recordamos, por ejemplo, en época de campaña electoral, muchos se decía que Democracia Sí venía haciendo promoción de aquel entonces Lenín Moreno cuando estaba en Ginebra, para que él sea el líder y pase a tercera. Se decían muchas cosas, pero las realidades son los sucesos que todo el mundo conoce.
Como les decía, nosotros somos un movimiento político, una organización política totalmente abierta e inclusiva. Las puertas están abiertas para quienes quieran venir a sumar, activarse políticamente y luchar para generar un cambio democrático en el país. En ese sentido, el presidente Moreno y cualquier otro ciudadano del Ecuador puede sin ningún problema tocar puertas y podemos hablar de inclusiones y de alianzas para poder trabajar en conjunto frente a un objetivo político determinado. Son ya las 8 de la mañana, 50 minutos en el Cuarto Poder. Queremos agradecer la entrevista al abogado Antonio García, director cantonal del colectivo Democracia, así conversando un poco sobre